Bueno, pues buenas noches a todos. Por deciros algo que no esté en el guión que siempre mandamos y que siempre tal, comentar que creo que por primera vez en los últimos 4 años traemos aquí a un auténtico conspiranoico. Tal como dice su libro, en la página 292, él se declara como conspiranoico, es decir, no tiene muchos problemas o ningún problema en pensar que pueden existir conexiones de tipo raro en cosmos. Eso sí, siempre sujetas, y ahí viene la parte estética, siempre sujetas al escrutinio racional de las pruebas. Algo así parecido a las comparaciones son siempre odiosas, pero en este caso yo creo que es muy positivo, porque yo creo que uno de los grandes conspiranoicos que marcó el punto de inflexión en la ciencia fue Kepler, que también es una conspiración musical geométrica y al final produjo evidentemente las pruebas inequívocas de que la Tierra giraba en una elipse. Así que todos los demás ya lo sabéis por la tal. Nosotros, muchísimas gracias por venir en nombre de todos. Javier Cabanillas. Gracias a vosotros, que no ha podido venir por razones obvias. Gracias a Oscar por abrirnos la puerta y os voy a hablar del famoso caso de las caras de Belmez, que por la edad veréis que son vuestros mayores, porque la gente de ahora, si no llega a ser por los esfuerzos de Iker, les suena una cosa súper lejana. Vamos, él se ha preocupado de ponerlo al día. Me contaba el presidente que van a hacer una exposición de Milenio 4 y uno de los platos más deliciosos que va a servir es una reproducción de las casas, de eso que estáis viendo de fondo, de la cocina de una casa de Jaén, que en 1971 aparecieron unos manchurrones en el suelo. Entonces, claro, explicar, luego volveremos qué eran exactamente y cómo se hacían las caras. Aquí no se oye bien, ese altavoz no. A ver. ¿Así? No. ¿Así? Si le das al botón, a lo mejor. ¿Te ayuda? Eso ayuda, ¿no? Ah, sí. No, pero es otra forma de hacerlo, ¿no? Pues eso, entonces lo realmente curioso del fenómeno es que sigamos hablando, porque ya veréis cuando se os cuente las caras más o menos cómo hacer, es que no aporta absolutamente nada a la historia. De hecho, ni siquiera aporta que esté en Belmez, porque realmente veréis que tampoco pasa en Belmez, lo importante. Entonces, lo bonito de esto es que como es un fenómeno tan largo, sí que te permite ver la narrativa de la película, muchos fenómenos paranormales. Por ejemplo, Roswell es un caso también muy parecido de cómo va evolucionando y cómo cosas que son absolutamente absurdas, a veces tienes un pequeño motivo que las origina, pues se convierten en unos culebrones que duran hasta que el último pesado se aburre de hablar de ellas. Y de momento quedamos Iker y yo. A él le va mejor que a mí, también os lo tengo que decir. Entonces empezamos evidentemente por el origen, para ponerlo fácil, no quería que lo pudierais seguir. Entonces, mira, esta es la primera noticia que aparece de las caras, es en el Diario Ideal. Es muy curioso porque el periodista que las descubre estaba en el pueblo de al lado viendo un apasionante encuentro de productores de aceite. Y alguien de los que estaba por él dice: oye, mira, es que en el pueblo de al lado están apareciendo unas caras en el suelo súper misteriosas, que está todo el mundo revolucionado, pero nadie había hablar de ello. Entonces se acercan esa misma tarde y resulta que todo el mundo de por ahí lo conocía, incluso ya había autobuses de Sevilla, que Sevilla en la época tardaba 2 horitas largas en llegar a Belmez, que iban a ver una casa en la que aparecía esta mancha, que ahora veremos un poquito mejor. A ver, ¿veis? Esta es la cara que aparecía y la gente estaba, vamos, maravillada por eso. Todo el tiempo es 25, vamos, desde el 23. De hecho, la fecha exacta ni se sabe. Pero entre el 23 y el 25 de agosto, pues si queréis, para ti y para mí, podríamos decir el 24, vamos, a finales de agosto, una señora está en su casa cocinando, de repente se da la vuelta y ella cocinaba en el suelo, tenía ahí pues la hoguera y tal, y ve que hay una cara que es esta de aquí, en el suelo, sale gritando: ¡ah, mira lo que ha pasado entre los vecinos! Se quedan todos maravillados y empieza así el prodigio y la historia esta, ¿no?, con la cabeza tan fea. Entonces, si paramos, ¿veis? La cara realmente se parece. Esto es lo primero que piensan los vecinos. Esto no lo contará ni Iker ni nada, y ya veréis cómo la forma de contarlo explica bastante. Esto es la Santa Faz de la Catedral de Jaén, pues que es uno de tantos Jesucristos que hay por ahí. Este en concreto apareció en un paño, hay otros que han aparecido en tostadas, en árboles, pero este es uno que en un paño se venera ahí en la Catedral de Jaén, y vamos, milagrosísimo. Y lo que piensan los vecinos es que eso es un fenómeno religioso, como han pasado muchos siglos, con la Virgen de Guadalupe, pues de repente pues, Jesucristo en el suelo es lo más normal del mundo. Y entonces todos
dentro de la religiosidad que hay en Andalucía, que está bastante estudiado, entonces aquí también hay mucho, que es lo que se llama la religiosidad marginal, que son los fenómenos estos que va un campesino por el pueblo, ve una luz, de repente empieza a decir que es la Virgen y se monta la romería, ¿no? Entonces la religiosidad marginal es la que nace del pueblo, y esto es un ejemplo claro. Lo que ocurre, que así como la Virgen de Guadalupe que hablamos, ya no se puede ni ver porque la han cosido por encima, y realmente ahí sí que no había nada, aquí nadie en su sano juicio puede negar que la cara que hemos visto antes no existiera, y tampoco hace falta ser catedrático de dibujo para darse cuenta que eso no es una mancha, eso es una cara, gustará más o menos, pero eso es una cara pintada, no sabemos si los demás hayan más acá, pero no hay una duda que es un rostro, ¿no? Entonces nada, empiezan todo hasta que llegan ya los de pueblo. Los de pueblo también nos han contado mal historia porque realmente dicen que fue un periodista que va, cuenta la historia más o menos, no entra en mucho, dice eso, pues que la gente está muy revoloteada por la cara esta de la Santa Faz que ha llegado, que hay unos tíos que venden estampitas y tal, pero no le tiene que ser ni para normalidad. Al cabo de unos días va otro de vuelo, eso sí que es interesante porque es en aquella época un joven que ahora lo veréis mucho en la tele, el debate este de por la noche de la 2, o se llama es Antonio Casado, él sale mucho por ahí, estaba empezando en pueblo, entonces en Jaén él ha leído que un compañero suyo, entonces él propone ir a investigar ese caso. Una de las razones, entre el interés que da, estabas en Madrid, ibas a Jaén porque te pasabas 4 o 5 días fuera de la redacción, ¿no? Entonces no se ve toda la historia que todo el mundo que va a ver y tal, a veces tiene un interés escondido, incluido cuando fuimos nosotros, que siempre hay algo más que el hecho de las caras en el suelo, que es lo que Hitchcock llamaba un MacGuffin, no es lo que hace que avance la trama, pero realmente las caras ni mueren ni hacen nada, ni aportan absolutamente nada al resto de la historia más que estar ahí y ser alrededor de lo que funciona. Pues paso 4 días, se va con el fotógrafo y se va, pues vamos a verlo. Lo demás, él escribió un libro que nunca publicó, que es muy divertido porque es muy sincero y cuenta pues una noche que estaban todos asustados porque sí que lo creía, en los años 70 era la España de Franco, el famoso guionista de raza y tal, y además no se le conoce. Entonces cuentan una noche que están ahí haciendo como balance, bebiendo whiskies, y se lo pasan flipa, ¿no? Entonces esa parte divertida que desgraciadamente los vendedores de misterio han perdido, que también cuenta la historia tal. Pues entonces, realmente lo que pasa es, por el 2 de febrero es el 12, son 2 semanas de febrero, todo lo que os han contado de tal, que origina todo, no dura más de 2 semanas, porque lo que se publica en septiembre la gente se olvida, si no llega el pueblo, nadie más hubiera hablado de eso. Entonces va al pueblo y entonces publica, ¿vale? Esto mismo, algo está pasando en Belmez de la Moraleda. Curiosamente, la mala suerte que tenía Belmez es que hay otro Belmez en Córdoba, y había un juego que era como el saber y ganar de la época, era un tipo que creo que era profesor, el alcalde no sé qué, había ganado el mayor premio. Entonces todos los de cuando yo hablar de Belmez, se creía que era Belmez, que son los que estaban en Córdoba. Entonces creaba cierta confusión. Entonces empieza con el algo está pasando, estos son los primeros. Y luego ya pasan a otros que son las caras hablan, que es cuando ya la gente se queda un poco flipada, porque cuando hay un fenómeno que se conoce ya como las voces estas del más allá, no he olvidado la palabra, la psicofonía. Entonces es un por dentro de las psicofonías, que es lo que explica que luego toda la gente se quedará asombrado, porque cuando llega, es un fenómeno religioso, pero cuando llega al pueblo, que se lleva a un tipet que había por ahí que se llamaba Germán de Argumosa, que decía que era profesor, y es que no fuera profesor, es que no había acabado ni la carrera, que era profesor y filósofo, había dicho astronauta y tenía la misma, pero él decidió un día que era profesor y filósofo, y eso iba a tierra, ya era para sí. Entonces él estaba estudiando las psicofonías, fue a grabar psicofonía. Ya después de algo está pasando, llegará otra etapa que es las caras hablan. Entonces, claro, la gente ya que empieza a ver esas cosas, dice, una cara que sale, porque la cara salía, el alcalde da la orden de picarlo, probablemente, ahora veremos, no por nada, porque estaba dentro de una casa, o sea, que vaya el alcalde y que diga, pica el suelo de tu casa, algún motivo tendría. Pero es que la cara vuelve a salir. Y la vuelven a picar, y es que sale por tercera vez. Y ya, no la picamos más, pero es que encima salen más caras en el suelo. Luego llegan los caras al pueblo, como el Argumosa y todo esto, con el nodo, y se montan. Realmente había problemas hasta para aparcar. Cuando llega Germán de Argumosa, que se ve en el nodo, aparte el tío, porque quiere investigar en silencio o un domingo por la mañana, entonces el pueblo estaba reventado. Parece que con los 2 números de la Guardia Civil, que lo primero van a detenerlo, no, lo estaban escoltando. Va el tío tal, se pone a investigar, ponía un magnetófono, que a lo mejor era el primero que habían visto el pueblo, sacaba las psicofonías
y tenían, vamos, un misterio, un misteriosismo que ya no era religioso. Entonces, nada, sí. Entonces pasan unos días, se están investigando y de repente, ¡pum!, la gente se despierta con se acabó el misterio. Bueno, lo ha descubierto y encima, fijaros, son pinturas que le he hecho con nitrato de plata en el suelo. Hombre, pues la abuela está semi-analfabeta, por el debería, porque no ha ido al colegio. Estaba casada, dormido, tenía 7 hijos a su cargo. Vivía en la parte alta del pueblo, que hay una caminata para subir que no veas. Ni lavado platos, ni nada, no había nada. O sea, la vida dura de esa mujer y encima se dedica a pintar caras, ¿no? Pues ya es que es una cosa que suena como muy misterioso y muy raro, pero ¿qué ha ocurrido? Esta es más o menos una cara cuando luego Pueblo la saca y intenta reproducir. Mira, esta cara está hecha con el mismo método que ellos dicen. ¿Cómo es posible que haya sido con esa cara? Realmente, para que el misterio se acaba ya y esto demás. En la misma calle que vivía ella, había un tío que era pintor. Aparte había expuesto incluso en Alemania. Y estaba ensayando hacer cuadros con nitrato de plata, o lo que usaba para revelar, porque su padre era fotógrafo. Entonces estaba preparando una exposición en Madrid que ponía luces ultravioletas, se veían los cuadros y las apagabas y no se veía nada. Y entonces él lo que dijo, queda con el hijo de María, o por lo menos con uno, pero al final estaban varios en el ajo. Entonces la madre ya le estaba dando la chapa mucho tiempo, que en el suelo veía algo que parecía una cara. Con todo así parece raro, pero si te cuentan la historia completa, es que en el pueblo, eso sí que nunca lo dirán, ya habían aparecido otras caras de Belén. Por ejemplo, había una teja que había aparecido otro manchurrón. Y unas mujeres del pueblo quisieron ver ahí la figura de una virgen. Entonces se la subieron en la brutita que había por arriba, hicieron su pequeño santuario, iban todas las semanas a rezar, pero iban ellas. Y entonces María, que está un poco marginada del pueblo por el crimen que había cometido de casarse con un viudo, que en la época era una cosa horrible, estaba fatal visto en los pueblos, pero la tenían marginada. Entonces, ellas cuando veía la mancha, que una mancha había, decía, esto parece una cara, esto parece una cara. Entonces, el día de agosto, exactamente no sé cuál es, pero probablemente el 25, es el día de la matanza allí, que es la gran fiesta del pueblo. El hijo y el pintor probablemente iban cajados perdidos cuando llegan a casa y le cuentan eso. Y dice, pues entonces ahora tu madre va a ver la cara. Y sabe que se le ocurre pintarla con lo nitrato eso, y la madre, por eso, cuando llega no la ve, y cuando empieza a cocinar al cabo de media hora se da vuelta, es cuando aparece. Eso es lo que tiene de curiosísimo. Pero, claro, mucha gente dice, ostras, es una explicación un tanto es curioso, ¿no? Que en la misma calle un tío pinte, hombre, es una casualidad, pero existió. Mucho más extraña que la explicación de que eran muertos que pintaban cara. Eso sí que no hay por donde cogerlo, pero lo de que eran muertos que pintaban cara, a la gente le parece, a algunos, ¿no?, de los misteriosos le parece lo más razonable. Luego, esta es la versión que ha llegado. Claro, aquí hemos hablado de pueblo, en realidad muchos periódicos fueron. Es muy divertido porque estaban todos los periódicos, cada uno tenía su experto de guardia. Entonces el diario Jaén llevaba un tío que se llama La Fuente, y ese era su explicación, y se metía con todo lo demás. Luego llevaba pues el Patria, creo que estaba, y daba otra explicación, y se volvaba y todo. Entonces realmente no es que hubiera una explicación, cada uno llevaba uno, otros decían que era María que lo proyectaba en la mente sin darse cuenta que eran unas hemorragias psiconosetrónicas, no sé cómo lo llamaban, y entonces había 300 teorías, a cuál es más descabellada. Pero para que la historia ahora pueda ser digerible, ya le decimos por qué. Esa es la historia que ha pasado, la narrativa, digamos, que ha pasado y que es la que os cuentan cuando os hablan de las caras de Belén. Solo os dicen, solo os hablarán de pueblo y tal. Realmente ni siquiera pueblo son los que descubren el enigma. Después de una semana que todo el mundo diciendo tontería, llega un tío que es del Alcázar, que pese a su nombre, y dice, ostras, ¿qué pasa? Pues como todos los periódicos. Y en aquella época el Alcázar tampoco era particularmente facha, teniendo en cuenta que todos lo eran. Entonces va el Alcázar y es el primero que dice, antes de decir que aquí está pasando algo, vamos a intentar buscar una explicación racional, y si no la hay, ya empezaremos a investigar. Y al segundo o tercer día ya saca el artículo y dice, esto lo han pintado. Entonces cuando Pueblo cambia la versión, dice, no, estamos haciendo unos experimentos, y realmente toda la historia, probablemente el que la cuenta, lo que ha pasado, porque el pueblo más o menos lo sabía, es probablemente el cura el que se lo cuenta el periodista del Alcázar. Eso tampoco lo cuentan ni cuento. Ellos cuentan solo que va a Pueblo, que Pueblo empieza a contar una historia y que luego Pueblo cambia de sentido. Y eso ahora entenderéis por qué es tan importante cómo hacen la selección, porque es lo que explica que hoy estemos aquí. Por las caras estas no estaríamos, a nadie más le importaría.
Entonces, nada, la gente sube. Luego llega aquí, lo importante, esto es lo que pasó. Lo importante, lo que os cuentan, empieza ahora. O sea, todo lo demás es anécdota. Entonces, sí que es verdad que había caras, sí que es verdad que había María, sí que es verdad que estaba gente. Pero eso no explica que se hable ahora. Lo que explica que se hable ahora es cuando el regreso de las caras de Belme y llega la nueva narrativa. O sea, la explicación, lo que se consume ahora, no es lo que pasó en los años 70, es cómo se contó en los 90, que es cuando ya ha sucedido la historia, que acaba, que se descubre que es un fraude, la gente se olvida, pasan muchos años, de vez en cuando iba alguno, pero prácticamente nadie se acuerda. Entonces, entonces nada, pues, entre las anécdotas, pues, hasta los mediados de los 70 hay 3 informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cierra la habitación, hay una acta notarial, pero eso prácticamente no sale de Karma 7 ni de los círculos de parapsicólogos que había en la época, en las revistillas y esas, pero en los periódicos, salvo en los muy locales de Jaén, ya nadie se acordaba de las caras y todo el mundo daba por sentado que aquello era un fraude más o menos ingenioso, pero que no merecía pena. Estas son algunas de las caras tal, y ya los años 90, que es, no sé si tenéis nada más, pero es el 25 aniversario, curiosamente Argumosa no acude, que siempre va de qué tal y nunca escribió sobre el tema, que se puso la medalla y aparece la revista. Y esto sí que explica que estemos aquí. Entonces, la revista Enigmas que dirige Jiménez del Oso, ahí la tenéis la portada, sale lo de las caras de Belmet son auténticas. Entonces, hay claro, si lo último que habíamos visto es que ya se sabe hasta quién las había pintado, entonces es cuando hay que rehacerla y crear la narrativa de la que están viviendo todos esos tipos hasta ahora. Y salen las caras de Belmet son auténticas. Ellos aprovechan una cosa que hemos hablado, que son las actas del notario del año 75, que nadie se había acordado de ellas. De hecho, hasta el 96 no salen de la notaría, porque es que no van ni a recogerlas. O sea, son así los tipos, hacen la acta notarial tal, y nadie se molesta ni a recogerla. De importante y de maravilloso que era el fenómeno, para que nos diéramos cuenta del interés que en el año 75 eso provocaba. Ellos los consiguen a partir, se las quitan a un tío tal, pero vamos, el caso es que las consiguen. Y empieza a hablar que hay un precinto que dice que y es verdad, que la habitación estuvo cerrada durante 3 meses y que las caras volvían a salir. Realmente, eso es lo que dice. Entonces, hablan con el notario y el notario lo cuenta. Pero son tan burros, aquí porque no podemos perseguir, son tan burros que cuando lo cuenta el notario no dice exactamente eso, dice, tío, se cerró. Y es verdad que se cerró. Según él, no se abrió la puerta, permaneció cerrada. Hay muchas dudas, porque hay gente que dice que la había abierta, pero vamos, tampoco aportaría mucho. Me dicen unos años que aparecieron caras, pero en otra sala, en otra habitación. Y digo, hombre, cuento está el misterio, pero eso no existe mucho. Y de hecho, en el libro he puesto varias veces cómo van cogiendo las declaraciones del notario, las van recordando, y de una misma entrevista que pone, que de aparte se puede conseguir simplemente en YouTube, ellos la van tuneando hasta que el notario dice lo que ellos quieren que diga. Porque en las actas, para que la ven la luz en 2005, porque yo las colgué en El Mundo, si no, aún estarían perdidos. Esto es tanto que hay que dar los datos, todo lo que han podido, los informes de eso se los han ido guardando, porque cuando los ves, ve la diferencia entre lo que dicen y lo que hay y tal. Entonces aprovechan el acta y dicen, la prueba de que pasaba algo eran las actas. Entonces, como no las ves, pues si tú las has leído y me lo dices, probablemente sabrá. Y luego eso nos encanta, que es la operación Tridente. Se vinieron de arriba. Cuando descubrieron que iban a volver a las caras, que esto va a ser, entonces se inventan que tiene que justificar que Pueblo dijera que aquello era auténtico y que luego era falso. Entonces se inventan que Franco en persona da orden al gobernador civil, que a su vez habla con el obispo, y ordenan al alcalde del pueblo que acabe con todo eso, y además hablan con Pueblo, y a Pueblo dicen que cambie su versión, que diga que eso es falso. Entonces, claro, pues la famosa Operación Tridente, que luego se empieza a contar, en realidad solo tenía 2 patas, porque tal y como lo cuentan, realmente la orden o una, depende que si la orden la dio Franco, o si luego ya meter a Pueblo, se les faltaba uno, pero no sabe exactamente cuándo. El caso es que tienen que explicarlo. Entonces, Pueblo sabe que eso es verdad y le dicen que se calle. Incluso sale el alcalde de la localidad, valiente él, cuando el gobernador civil ha muerto, ya han pasado 20 años, no tiene miedo, la verdad, y sale al programa y cuenta lo que ha pasado. Estaba yo en el despacho y en agosto me llama el gobernador civil y me dice que me manda un coche al ayuntamiento, que me va a recoger, que me venga aquí al Palacio de Gobernación Civil o que fuera, de la Dosao, no sé dónde era,
que venga aquí, que me va a meter un puro, y llego ahí y el tío me dice que acabe con el fenómeno y yo diciéndole que no podía ser porque eso era verdad y que no se queda. Y eso pasa en agosto. Tan mal lo cuenta y tan mal se lo inventa que las caras realmente, él dice que es a mediados de agosto, salen a partir del 25 y acaban en febrero. Entonces, o el gobernador civil era en plan Santo Rey y le llamó antes de que empezara, o le llamó después de que acabara. Pero no hay un agosto en el que hay visitas al pueblo, porque en agosto prácticamente no hubo y el agosto siguiente ya no existía el caso. Por lo tanto, pero ahí, en todos los casos de los artículos se han tenido que cambiar las fechas para que acudan. Es que no se han ni molestado y siguen insistiendo en que en agosto, cuando no había nada, y no sabemos si del 71 o del 72, bueno, ahí tienen su operación Tridente, que es ya lo que justifica todo. Ya es cuando cogen las actas, cogen los informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que la gente pasaba de ellos, porque les daba exactamente igual, el famoso padre Pilón, los tiene y los cita en una línea, nadie se molesta en ello. Entonces hay tres, el primero, que se hace en Valencia por casualidad, se llama el informe Alonso, porque lo hizo un tal Juan José Alonso, y unos tipos cogen una piedra, pero de este porte, se la llevan a Valencia en la nariz y la conclusión que es una suela de zapato. Entonces, cuando la primera vez que Germán de Ormosa dice un documento, dice, hombre, si muy misterioso no queda, entonces quita el párrafo de la suela de zapato. Entonces pasan de tener un informe del CSIC que dice que es una suela de zapato, que los bordes son la mierdecilla que se va adhiriendo en una cocina de pueblo y tal, que se va adhiriendo. Luego la mujer, cuando limpia el suelo, como tiene mucho respeto a las caras, sin darse cuenta, no la limpia, entonces va creando, digamos, como los bordes y las va redefiniendo sin darse cuenta, como un Photoshop de suelo, y va creando las caras, pero no, ella tampoco tenía mala intención. Bueno, a veces tiene etapas, pero ella se medio lo creía, ¿no? Pero tampoco ella no las pincha, pero bueno, o sea, supongo que hay temporadas que se lo cree y hay temporadas que saben que no tendremos. Entonces, claro, ya que no es lo mismo tener un informe ya que es una suela de zapato que ha pinchado el cemento mientras fraguaba, que un informe del CSIC que no llega a ninguna conclusión. Que no nada, coge eso. Luego hay otro informe que también hacen que analizan el suelo, realmente lo único que dicen son los elementos. Los elementos que dicen hay rastros de pintura, pero el que lo recoge los restos, que es además un tío que también trabaja en el CSIC, que era también del famoso poeta, lo recoge en una bolsa de azúcar, ¿vale? Rasca el suelo y se lo lleva. Entonces, él, siendo como era catedrático además, sabía que la muestra era insuficiente, pero la lleva a analizar con la intención de decir, vas a analizar el suelo que no salga nada. Claro es que sí que salen los rasgos de la pintura. De ese artículo hablan menos, pero vamos, como es muy escueto, no lo dice tan claro, eso. Luego el tercero es muy bueno porque analiza el suelo y dice, para ver si es cemento, y confirma que es cemento. O sea que ya ni lo tiene, porque esto ya se nos van a reír en la cara, o sea, la gente es crédula, pero no podemos pasar. Y entonces con todo eso montan la nueva narrativa, que es la que se conoce ahora de la conspiración, de que estaba María, de que va el diario Pueblo y no hablan de ninguno más. Pues todo eso es lo que nos ha llegado hasta ahora, que como veis hay 20 años de diferencia entre los que prácticamente no pasa nada, pero que hacen vendible la historia a un nuevo público. Luego, a ver, si quieres, luego claro, ya empiezan esa nueva narrativa sale en tres libros, digamos. Estos dos, son los artículos de Enigmas, Comercio Libro, este va un poquito más allá, esa es en realidad la cara. Lo que pasa es que tiene del ojo y tal, tiene bastante Photoshop, porque no les quedaba misterioso del todo. Este es con más un artículo, o sea, pero son 20 páginas más. La diferencia es que este te lo regalaban con Enigma y este te lo cobraban. Estuvo 2 o 3 ediciones, basta sacaron. Y luego ya llega Iker. Lo bueno que de la revista Enigma es un poco donde salen la nueva hornada, algunos de ellos salen de la revista, pero en un momento pues algunos se separan, hay problemas y tal. Y en España, paranormal, lo único que hay es la caspa esta de Belmer. Entonces todo el mundo lucha por asociar su nombre al misterio. Y que apuesta siempre fuerte. Y se inventa tumbas sin nombre, que ya es el delirio, pero ya en grado sur. O sea, porque antes se decía que era en el suelo, pues no, a lo mejor contaban que había un cementerio allá abajo. Es verdad que en la zona es bastante probable que en un momento dado de la historia hubiera un cementerio y habían sacado unos huesos debajo de la casa, que los huesos habían salido de todas las casas de alrededor, los huesos que habían en una caja, y de hecho los robaron, decían que eran alumnos de la Universidad de Medicina de Madrid, se llevaron la caja y nunca más se supo. Nadie puede decirle que eran esos huesos. Es que lo raro es que no aparecieron cráneos.
pues es que lo raro tampoco, si es que no sabéis ni lo que era. Puede parecer una costilla de un animal, a lo mejor era de un gato. Realmente nadie sabe la procedencia de esos huesos. Queda muy misterioso decir que ya había huesos, pero en toda la zona esa había huesos cada vez que levantaba. Entonces no tenían nada de extraño. Pero claro, esto si insistes mucho, también le rebaja el misterio, ¿no? Entonces, ya no es el gran tumba sin nombre, que ya se ha sentado en la nueva narrativa y dice, coño, yo aquí me falta... ¿Qué falta? ¿No? Aquí hay que ir más allá, porque esto, claro, ya realmente estamos viviendo de los años 70, que se habían vuelto a poner de moda, pero hay que ir más, hay que mirar al futuro. Y lanzar el órgano. Lo de tumba sin nombre es, aparte de un pedazo de éxito, que es el que le catapulta realmente, ella. Entonces se inventa una cosa que es que no tiene pies de cabeza. Resulta que en la guerra civil había un santuario de la cabeza, ocurre uno de los episodios que es parecido, digamos, a pues, el bando republicano tiene Guernica un poco como símbolo, pues el bando nacional tiene el Alcázar y el santuario de la cabeza, que es mucho menos conocido, pero que es parecido. Están todos ahí encerrados, los republicanos atacándole, bombardeándoles, y al final con piedras y tal, pero aguantan. Entonces, claro que la matanza es increíble, que había muchos civiles, ¿no? Entonces, parte de esos eran familia de María. Entonces, la conclusión de Iker es, a través de unas pruebas que os contaré cómo las consiguen, que sus familiares muertos y que están enterrados ahí a 100 y pico kilómetros, pues por el desagüe, no se sabe cómo, llegan a la casa, salen en forma de alma y pintan las caras. Entonces, el tío, para demostrarlo, porque no hacía falta, porque parece tan lógico y tan normal, pero dice, hombre, para que veáis, entonces el tío coge lo primero, cuenta eso como el gran misterio que lo dice. Lo que no sabía hasta ahora es la historia esta trágica de la familia de María. Nadie la conoce. Entonces, el primer reto, el que se enfrenta como investigador aguerrido que es encontrar las fotos. Y pues, son muchos familiares muertos y es muy complicado encontrarlas. Entonces, van a la casa de enfrente, que es donde vive una de las primas, y tiene un marco con todas las fotos de los familiares muertos colgadas en el comedor. Entonces, hace la expedición a la casa de Brin y consigue las famosas fotos. O también me lo dices, y este caso, la gente no se hablaba mucho, era un caso así, que la gente se guardaba, que no sabía lo del santuario de la cabeza. El santuario de la cabeza del año 40 y poco salía hasta una película que salen los familiares de María como personajes secundarios, salen, y el protagonista era Alfredo Mayo, que era el Brad Pitt español de aquella época. O sea, fue un placer, como los Transformers, pero con la guerra civil de telón de fondo. O sea, lo conocían, y encima en toda la región había gente que la familia había muerto en el santuario de la cabeza, y el régimen año tras año se había encargado de hacerlos. O sea, es una cosa que lo sabían todo el mundo, pero según Iker, son ellos los que lo descubren. Entonces, como ya tiene eso, van con la segunda parte, coge las fotos, les ha costado tanto conseguir, y llama a unos amigos suyos que las hagan comparativas. Entonces cogen las fotos que hay de las caras de Belmez, cogen tal y las van comparando. Entonces le devuelve el informe. Y le dice, mira, de las fotos que va a mandar, no se parecen en nada. Y como eres que hay dos o tres que si las estiras, si giras un poco, digamos que un programa de tus años pues te da un parecido, digamos, del 80 al 90%, cambiándoles el tamaño, estirándolas, las encajan. Por pura casualidad, alguna foto se tenía que parecer o algo. Pero todo lo demás, el 90% de aquí no tiene nada que ver. Entonces, para no aburrir al lector, lo que hace es que les coge los 2 párrafos, 3 párrafos, que habla de las caras que sí que se parecen, y eso es lo que pone en el libro. Y lo otro, para no aburrir, pues para decir que el 90% no tiene nada que ver, pues eso tampoco le parece importante. Entonces lo que pone en su libro es eso. Y luego ya, récord mundial de cara dura, encarga a un crítico de arte que analice, porque habéis visto alguna foto, que analice desde un punto de vista estilístico ese prodigio, tal. Entonces lo compara con Munch, dice que hay un momento que dice el trazo es digno del pincel de Goya, tal. No reales. Sí, entonces, ese María cuando muere, claro, pero vamos, hace la crítica diciendo que esto no puede ser una falsificación, porque no hay talento, no en España, en el mundo, para hacer estos prodigios y tal. Esto tiene que ser, yo no digo que sea demasiado, puede ser un extraterrestre, pero esto no es esto es un talento, esto tiene que ver. El autor de ese informe es el padre de Iker Jiménez. O sea, se ve la jeta de pedírselo a su padre. Pero el padre ha llegado en una coda porque el tío
es anticuario y tal, y dice algo así como, pero estas conclusiones no sé qué tendría que matar, no se lo cree ni él, ni su propio padre se cree la trola. Y ahora, cuando dice el especial, él sí que dice una cosa, y por cierto, dice lo estudio a mi padre, que como, sí, pero porque ha salido en el libro y porque cada vez que sale te lo echan en cara, que si otro hubiera pegado picarón. Y entonces, vamos, el tío empieza a vender libros y tiene la suerte, o ocurre, para que no parezca muy que muere María Gómez Cámara en 2004. Entonces ya cuando pasamos a la última fase, que realmente ya no forma, si viste los programas de Iker Jiménez, su historia se acaba aquí. Él de las nuevas caras de Belmez nunca habla. Eso ya no es, han tenido que hacer un poco, de hacer una nueva narrativa, porque si lo que viene ahora, que es ya la parodia, que es lo de las nuevas caras de Belmez y todo esto, si esto lo incluyen, la gente ya es imposible que se opine. Lo que quiere es que se olviden de que hubo una, que fue evidentemente un fraude. Ya la primera parte la han tuneado con la intervención de Franco y sus espías para que parezca una conspiración, pero es que esto es insalvable, lo de las nuevas caras. Ocurre de tal manera. La SEP, que era una sociedad de investigaciones parapsicológicas que no estaba en el registro, y la revista Enigmas, que está Lorenzo Fernández y David, cuando se muere María, no son tontos y ven que hay pasta. Entonces empieza a hablar de hacer un museo, porque lo merecía. Ya se merece un museo. Pero no se dan cuenta que ellos son listos, el ayuntamiento está de acuerdo, que va a poner dinero, que no piensan que los de la casa son más listos todavía. Entonces piensan que del pueblo se hace un museo, se hace en nuestra casa, que la gente pues, pagará por entrar, no sé qué, no sé cuántos y tal. Pero si no les dejamos hacer aquí el museo, construyen el museo enfrente, van a verlo, y una vez que ha sido el museo, coño, vendrán aquí a ver, con la particularidad, aquí no cobramos entrada, dejamos un platito y el que quiera, boom, va echándonos unos euros. Entonces les sale y dice, pues hacer el museo si queréis, pero con nosotros no contéis y nos vamos a dejar, porque una cara que está ahí colgada y que te la podrías llevar. Bueno, en realidad las dos las sacaron del suelo y si hubieran querido estarían en el museo. De eso nada. Las caras se quedan y se encuentran con un problema. Que tienen los libros sacados, tienen todo y tal, entonces no tienen casa y el museo va a tardar en hacerse, y el momento es ahora, porque María se ha muerto una vez, han pasado cosas muy raras en la historia de Belmez, pero que María se les muera dos veces, son capaces, pero ya era demasiado, ¿no? Entonces lían a las primas de María, que es como un culebroso americano que vive 2 calles más para allí, y ellas viven en la casa, de seguir el ritmo, en la casa en la que María creció de pequeña. Y casualmente cuando le echan de una de las casas, a ellas se les aparecen caras en la otra casa. Entonces un desalojo, otra ocupación. Y entonces es cuando ya nace el fenómeno que salió hace unos años de las caras de Belmez, las nuevas caras y tal. Que son esto aquí, con sus velitas, la iluminación es muy potente. Entonces aquí lo tienen todo muy... las hacían con agua y aceite. Pero vamos, llega un momento en Lorenzo Fernández, que es uno de los pintores de la segunda cara, que es el director ahora de Enigmas, ya cuando le preguntan por las nuevas caras de Belmez, dice, hombre, eso fue un fraude, te echa la culpa porque eso fue un fraude, cabrón, pero estabas al lado, las pintaste, pero eso él lo sabe. Pero él estaba, y aparte él dice, no, antes de que hiciera el programa, dice, pero ¿por qué no vais ahí a analizar las caras? Porque los de la casa, hay que decir, que no han puesto problema a nadie. Yo cuando fui, a mí no me han dicho nada, y 2 veces nunca me han... Tío, les da igual mientras, tampoco no es que dejé algo de dinero, pero tampoco es que yo sé estirarme. Dejé unos euritos, pues nada, conmigo no hicieron negocio. Pero a mí nadie me dijo nada. Y los del pueblo tampoco se meten contigo, les da exactamente igual. Entonces, mira, esto es buenísimo. Esto es la jaula Faraday. Claro, esto es auténtico, esto no... es un colador, para que no entren... Eso atrapa a los fantasmas, las ondas, lo que quieras. Una brújula fundamental en toda investigación. La brújula, y curiosamente aquí se habían quitado los chalecos, que eso debió ser un error. Pero aquí ahí me pone el tío mirando la brújula a ver si por dónde, por el norte, por ahí, no, por ahí el norte, pues cambiaba o algo. Están investigando, esto no es tetrarrico, que hemos sabido lo que son. Aquí las grabadoras están y están todos súper concentrados. Este es el que dice que es un fraude y no se acuerda. Y este es el compañero y no se acuerda. Vamos, este Sentinella, creo que el que hace las fotos es el fantasma. Y no se dio cuenta que era un fraude cuando le estaba pintando él, entre otros. Y entonces el tipo, ¿cómo hacen la abuelita ahí mirándolos? Que la abuelita tan tonta no era. O sea, hay un límite hasta para él. Entonces, claro, los vería, pero claro, se dejaba querer y les recortaba, les dejaban ir ahí y
y ahí estaban, ¿no? Haciendo sus investigaciones y tal, que esto es antes de que les echen, bueno, están convenciendo para que les dejen hacer la nueva casa y tal, y es con agua y aceite, pero hay una foto incluso que está con la fregona, y luego en una de las entrevistas que les hacen en no sé dónde, le queda, y hombre, claro que las pintamos con agua y aceite, que no podíamos esperar a que salieran por sí solas porque hubiéramos tardado muchísimo. Y luego fijaros que esto ya es lo más maravilloso. Ahora falta, porque ahora tú llegas, subes por una cuesta a la izquierda, pues ir a la casa de las caras de las hermanas, son las primas. Que hay un cartel colgado de las caras de Belmez. Entonces, que no hay nadie, llamas y acude. Luego, las antiguas caras de Belmez que te indican hacia el otro lado, y luego ya si bajas está el museo del pueblo, o sea, 3 museos en el pueblo y los 3 de caras de Belmez. No hay. Y luego este es el último, que este tiene como una especie, no sé, un contrato, o lo tiene todo palabrado, el de la derecha, que forma una huella que en el grupo de investigadores paranormales, que tiene como el monopolio de la nueva casa y no deja entrar a nadie, o bueno, si llamas y que tal, no, también te invitan a que dejes pasta. Pero la intervención de este personaje, entre otras cosas, es lo que ha hecho que todo el mundo, aparte de que quedó tan evidente que era un fraude y la caña que se lo metió, que nadie quiere saber, para no hacer, por ejemplo, y que estos jamás lo invitan en un programa, para no tener que compartir la gloria del descubrimiento de las caras. Pero esto se ha quedado en su pequeño corralito y se ha añadido. Entonces, básicamente, eso es todo lo que ha pasado de las caras de Belmez. Entonces, lo importante de ver eso no es, como veis, lo de las caras, que os cuento si queréis, son interesantes, cómo están hechos, sino cómo va evolucionando la narrativa, cómo la van adecuando, y eso es lo que sí que explica que estemos hablando aquí. Pero es evidente, y no hace falta ser muy listo, porque hasta yo me di cuenta que lo que pasa de las caras de Belmez no pasa en Belmez, pasa en Madrid. Los que montan todo el circo y los que tienen la oportunidad de ir a las portadas de los periódicos, los programas de la radio, todo eso pasa en Madrid. En Belmez lo único que dice que hay mancha. Y tú vas a Diego o a Miguel, les preguntas, y dices, ¿y esto es de uy? No tenemos ni idea. Estas caras están aquí, han venido los científicos, que encima es verdad, y nadie sabe lo que es. Pero ellos no tienen poder para hacer una miserable nota de prensa. O sea, yo no digo nada. El fenómeno de las caras de Belmez, casualmente, se basa en una cosa que bueno, pero donde pasa realmente es en Madrid. Y todo lo que tiene que ver con las caras es totalmente ya anecdótico, es todo lo que va pasando alrededor. Bueno, entonces ahora el cine, esto ya lo último que hizo Iker, que aquí mandan a investigar con un móvil, creo que es, en la raza que pensando, joder, y el tonto soy yo, ¿no? Está mirando y qué, pero tomando nota y todo, ¿qué ves? ¿Qué? Y aquí, por ejemplo, cuando se hizo, me hicieron con nitrato de plata, están investigando esta, que es la de la suela de zapato. ¿Y qué le dicen? Hemos investigado y ahí no hay nitrato de plata. ¿Qué? Que es la de la suela de zapato. Matices, no, eso es igual. Y es lo que digo, realmente tuvo muchísimo éxito el programa de audiencia. Pero así como las otras veces que han hecho sacar un libro, los han sacado en todos sitios, pero yo me acuerdo cuando la polémica es un programa de la 1 que de hora y pico salimos, o sea, todos los medios de todos los sitios, con los nuevos inventos que hizo Iker Jiménez, no salió en el 4. Y de hecho, el segundo programa que hizo, le pusieron delante una cosa que es como Cocineros por el Mundo y tal, que yo creo que hasta en 4 dijeron, tío, ya te vale a ti con las caras, porque esto no hay que dar. Pero no, de público y tal, luego no sé si sacará otro libro o cuando venda los vídeos, pero realmente no sabe vender, que está bastante amortizado ya con tanta trola, por el poco eco que tuve los demás medios. En esas cajas de resonancia es poco probable. Ahora es verdad lo de la exposición, que van a llevar una réplica que se parece más o menos, tampoco os creéis que se parece mucho, porque han puesto todas las caras que dicen que las han puesto juntas para que parezca muy como el gran atractivo. Pero no sabemos si dentro de 10 años otro se inventará cualquier otra historia y volverá a lo mismo con la narrativa, no de lo que pasó, porque entonces te pillan sino de cómo se contó en los 90, cómo ha sido la fábula esa. Entonces, se elimina todo lo que no ha gustado, de las nuevas caras ya no habla nadie habla, no les digo ni un segundo, aunque solo se haga compartir y decir, mirad, estas son las caras viejas que son auténticas y las nuevas son un timo, y no se puede pronunciar timo en la misma conversación porque entonces saltan las alarmas. Yo simplemente
se han olvidado. Y luego he ido relacionando luego los 40 años de los famosos del misterio, cómo han funcionado. Yo lo resumo muy rápidamente, si quiere. Lo primero, que el fenómeno pasa en Madrid, en vez de casualidad, y que nos cuenta lo que pasa en los 70, cuenta lo que dijeron en los 90. Esto es la base de la historia, es un relato. ¿Pasa eso? Me lo leo porque para que veáis aquí los ejemplos que os he comentado. Entonces, lo primero, ocultación de pruebas. Por ejemplo, nunca contarán que empezó como un fenómeno religioso o que ya había unas abuelitas ahí que se dedicaban a sus caras de Belmez, que era una virgen, y también era un fenómeno religioso, porque necesitan que el fenómeno sea parapsicológico, si no, no es en libros ni nada. Otra de las cosas, mira, ahí se ve más o menos, hay una que se no la tenía, porque veamos, se ve la fuente de inspiración clara, tampoco es que fuera muy buen pintor, pero el intento de hacerlo, y otra vez se ve, pero vamos, era esto lo que... Luego, silenciar a los testigos, por ejemplo, hacer que desaparezca el Alcázar, toda la investigación del Alcázar y de todos los periódicos alrededor, porque si tú coges lo de Pueblo, que solo decía tontería, lo comparas con lo que publicaban otros, Pueblo parecía hasta razonable. Entonces, claro, si tú te lees todas las teorías estrambóticas que iban contando cada uno que llegaba, porque cada periódico tenía su experto, el experto daba una teoría y desmontaba las de todas las demás. Si tú coges, y como hemos el libro, con esto de junta, te das cuenta que aquello no hay por dónde cogerlo. Entonces, todo lo que no les interesa lo quitan, incluido los 3 últimos artículos de Pueblo. Cuando en los libros que hemos visto antes las portadas, en el segundo y el tercero, publican los artículos de Pueblo, los 2 o 3 últimos no los incluyen, porque es donde ya Pueblo explica por qué ha llegado a la conclusión y cómo van a hablar con María, y ya no le dejan. Esos artículos, incluso lo de Pueblo, no les vale todo. Les vale solo eso para contar su historia. Y otro, esto es maravilloso porque estaba en la Biblioteca Nacional. Había un tipo que era José Martín Romero, que era un parapsicólogo de la época, un tipo más que eso aficionado a la parapsicología. Que la suerte que tenemos es que el tío era honesto y real. Él nunca ganó un duro con eso y fue el único que una vez se dijo el fraude, siguió acudiendo. Entonces los artículos que salen en los años 70 en los periódicos locales, casi todos los escriben. Es un testigo privilegiado que escribió un libro que, si ponéis el libro que sale de las caras de Belmez suyo, y escribió un segundo que nunca lo llegó a publicar, pero nadie sabe por qué, sí que lo registró y está la copia en la Biblioteca Nacional. Y entonces ahí cuenta una cosa que nadie había dicho. O sea, después de la primera aparición, un segundo rostro comenzó a perfilarse. Y él no lo cuenta para denunciar el fenómeno, sino porque él estaba fuera y para explicar. Entonces, en esta ocasión fue Miguel, uno de los hijos, quien al ir al establo para cuidar su yunta, se percató de que en el suelo del fogón había otra mancha que también se asemejaba a la cara de un hombre. Lo asombroso era que a las 9 de la noche, cuando cenaba él y su padre, nadie había visto allí nadie. Hacer una composición del lugar. La calle de las caras, la calle es así. Que hay 1,5 metros, una placita, pero vamos, no hay nada. Hay una puerta, una única puerta. Hay un señor fuera, que es el que escribe esto. Hay 3 personas dentro. Cuando entra a las 9 no hay una cara. Y cuando sale a las 10:30 hay una cara en el suelo. Joder. Como para pensarse que la ha pintado él. Y esto lo contaba con toda su ingenuidad. Pero es que es la prueba más evidente, y cuenta otros episodios que es lo mismo, que ellos están fuera, las cosas van cuando están los familiares dentro. Pero de este libro yo no sé, se puede que Iker y todos los misteriodistas no lo conocieran, y que de casualidad, yo lo vi en internet que están las referencias, y este no sé si lo tenía, así como las andanzas, el otro libro que escribió Antonio, ese sí que lo tenían, este yo no sé, pero si no, lo hubieran quitado. Claro, es que esto es más claro, vamos, y cuenta otras anedorías que no las he incluido, pero vamos. ¿Cómo se hacían las caras? Aquí lo tienes descrito por un testigo imparcial que escribió 2 libros defendiendo las caras. A ver, mira, pues ahí lo que está, lo de Manuel, el alcalde, ¿no? Este hemos contado, a ver cuál más os he puesto. Lo de las pruebas, manipularlas. Lo de ocultar lo de las actas notariales para que vieran. Lo único que dice las actas notariales es que la habitación se cerró y se abrió. Pero no dice absolutamente nada más. Y aparte, es muy curioso porque cuenta el proceso de cómo lo van cerrando. El que cierra es el marido de María. Entonces hay un momento que cogen, ponen un lacre y le meten un puño para que si se rompa, no se vea que está roto. Pero es que él se queda el lacre y se queda el puño, tiene el bolsillo. Lo es un mechero que tiene como un caballo y usa el joder. Pero realmente
Yo no creo que lo llegaran a romper, sino que sacaban, que nos dejó decir, que era quitar el cáncamo, que era más fácil sacar el tornillo, y realmente no lo rompieron. Pero lo rompieran o no, lo que dice las actas del alcalde es que la puerta se cerró, que había caras y que se abrió. Y no dice nada más. Y todas las fotos que se hicieron antes se han desaparecido. Y si hicieron fotos después, nadie lo sabe. Pero dice, no, es que había muchas caras. Eso no es verdad. Y aparte, no está en las actas, por eso no las publicaron nunca. Esta es de mi favorita. ¿Qué es cuando abrieron? ¿Y cómo se hicieron las caras? La primera, no hay duda. Se hizo con el retrato de plata y todo eso. La del pelado, que es esta aquí, que se ve de fondo, y la que hizo con eso. ¿Cómo se hicieron las otras? Pues la verdad es que no se sabe. Algunas son, hay una que es muy curiosa, que sí que es una mancha en el suelo, que si te pones ahí en el esto, sí que ves una cara, pero como si fuera esos, los dibujos que pegan un sartenazo y sale la cara, parece hasta en 3D, es una cara muy curiosa, pero es una mancha, ¿no? Pues esa es una mancha natural. Entonces, ¿cómo son las otras? Las otras da igual como las pintan, a mí da igual si fue con los plastidecor de la época, si fue con vinagre, como decía, el método que usan cada una de las caras es lo de menos. Lo que es lo importante, dicen que hay y que van subiendo. Hace unos años eran 500, ahora han llegado a 600 teriplastia. Fotos, digamos que hay 50. O sea, es que no llega, no hay pruebas ni del 10% de las caras que dicen. Realmente el 90% de las caras de Belmez nunca han aparecido, nunca han existido. Es todo fantasía. Que hay caras en el suelo, sí, pero si hay 600, y solo digo es que no llega al 10% del misterio. Y es lo que le contaba a los alumnos del colegio. Tú compras un coche y te dan la rueda, y dices, digo, oye, mi coche, y dice, no, tu coche no lo tiene, pero es una rueda, y dice, no, esto es el 10% del coche. Pues no te compras, no le pagas. Pues esto le pasa lo mismo, claro que hay caras en el suelo, pero que da igual cuántas haya, porque no es verdad, nunca ha habido 600 películas. Todo es un relato de ficción, más o menos inspirado en hechos reales, pero esto no forma parte de la ciencia, como estos, los límites de la ciencia, esto forma parte del terreno de la literatura. Y cuando la gente entienda que Roswell, Belmez, Nessie forma parte es un género literario y no tiene nada que ver ni con los límites de la ciencia, ni con nada de la ciencia, que es un elemento que aparece en la narrativa, pero realmente son como leyendas antiguas que se han formado ahora y que las hemos visto, y si las analizas pues es un proceso curioso, pero todo este fenómeno es literario, no tiene nada de misterioso, y no sé cuál más os puse a ver. Lo de las comparativas, eso, que casi le denuncian. Mira una cosa, mira qué curioso. Esta es la cara de uno de los familiares de María que muere. La compara, esta sale en el libro, y tiene que compararla con esta. Entonces hay un problema. El bigote. ¿Qué para arriba? Y esto es para abajo. ¿Qué hace? Photoshop. Acá, te cae en el bigote. Ya se va a quejar, se está muerto, lleva 50 años muerto. Esos son los métodos que usaban ellos, ¿eh? O sea, que esto lo podéis comparar. Es tan leño que esta foto aparece en una página del libro y esta aparece en otra. O sea, es que no se molestan de leer lo que escriben. No sé, vamos. Y entonces aquí está. Bueno, el de Pedro Ramón Jiménez, ¿cómo era la frase? Es digna del pincel de un Goya. Yo creo que el tío se está también partiendo de risa por dentro, porque es una cosa que no se cuenta mucho, pero la mayoría del pueblo pues se conocen todos y todos son medio primos y tal, saben que aquello es un tipo, pero y que claro, te viene un tío, yo que sé, de la emisora tal, de Madrid tal, con la chica guapa, en cámara que está fuerte, otros sitios como están por investigar, y dicen que tú les cuentas lo que quieras y los tíos te sacan en televisión. Entonces claro, pues a ti que te preguntaron, pues, y te inventas una, y luego estás en el bar del pueblo, en la tele, y te ves contando lo que otros, y los tíos se ronchaban de risa. Y eso es uno de los fenómenos, o sea, lo que ha explicado que la gente no se rebota, aparte de van y dejan algo de dinero, que tampoco te creas que aquí en Manhattan. Pero vamos, una de las cosas que tiene que ser divertido ver a la gente, todo lo lista, todo lo periodista, todo lo tal que son, y lo que el premio está vamos a preguntarle si han visto Monstruos del Lago Ness. 4 testigos seguro que encuentran, porque les da igual 7 que 9. Y vamos, como a tampoco les molesta y les da dinerito, pues les dejan. Y ahora la bola extra, una tontería, pero esta foto que es genial, ¿no? Entonces, con la botella de Terry, fuente de inspiración de todo el misterio, y esto es esto. El primero no es que esté pintado, es que está mal pintado. Entonces, por ejemplo, si Iker, no sé si hizo un programa que encargó 800.000 investigaciones y que fueron al laboratorio y dicen, mira, tío, es tan sencillo como esa cara apareció en el suelo, la aplicaron del suelo. Todo esto que veis ahí, con un martillito, con cuidado, la sacas.
la llevas la piedra en sí al laboratorio y te analiza y te dicen lo que es. No necesitas hacer todo el desparrame que hiciste, porque la tengo que hacer, todos los estudios que han hecho los tuvo que reproducir para el programa de aquella manera para lavar su imagen y actualizarlo, ¿no? Para que coge la narrativa de los 90, pero la actualiza con los informes de 2000, así que ya pues la continuidad en el relato y lo tiene todo muy fenomenal. Esta cara es que te la puedes llevar bajo el brazo. Y insisto, los de la casa dejaron que picaran el suelo para que se llevaran, en una losa que era de esta guisa, que aún, si vais al pueblo, esta de aquí, la recortaron del suelo, ya no está de aquí, esto estaba ahí abajo. Y les dejaron picar el suelo de la cocina y que se la llevaran 3 meses. No pusieron ningún problema. Y yo estoy seguro que alguien va ahora y dice, oye, yo tal, me lo llevo, y ninguno de la familia te dice que no. Y no te piden dinero. Te agradecen el donativo, pero no te van a pedir dinero ni te van a decir nada cuando la analicen. Entonces tú ya dices, mira, esto dicen que es pintura, la volverán a poner, y tú dices, esto es pintura, pues uno dice que sí, otros que no. Y se viera con la cara. Y entonces, claro, otra de las cosas, es que mucho en las paridolias y tal, que ya sé lo que son, las imágenes que se forman a partir de mancha, hay algunas que a mí me gustan y no quería ir sin hacer un homenaje a las paridolias, que son las grandes olvidadas de este fenómeno, hay dos muy curiosas, que son la de Bin Laden en un cangrejo y la de el santo es en el culo del perro, o sea, que sale en todos sitios. Pero aquí, claro, yo no sé si al final la acabaron pintando o realmente así, pero lo que hay en el suelo está pintado y se ve 1 kilómetro. Y luego, está en la casa, pero vas por el pasillo y eso nunca lo has sacado en ningún sitio, pero cuando te hace la visita guiada con el gallado que te la va enseñando, está el jabalí, está la teleplastia del caballo, hay una serie de animales por ahí también que ningún artículo de ninguna revista paranormal los ha citado jamás y forman parte del tour. La habitación es un poquito más que esto, el tour dura 5 minutos. Claro, eso también te lo cuenta. Claro, si tú cuentas que están apareciendo espíritus ya del cerdito jabalí, de todo eso, pues queda mucho menos creíble. Pues la historia, como está un poco pillada con alfileres, y ya se contaba uno del caballo y tal, no se lo acababa de creer nadie. Vamos, tú vas ahí, tú le dices al señor que no te lo crees, y les da exactamente igual. Luego ya la otra sí que no vale la pena, si algún día por curiosidad vais, porque al final lo que tiene una de las caras de Belén es una cosa que engancha bastante, ¿no? Porque vas a ir 2 veces y la verdad es que mola el gusanillo en la casa para que parezca muy misteriosa, no la han tocado desde entonces. Es una casa que está con los muebles que había en los años 70, es una casa de pueblo bastante mal conservada y casi se les cae el techo, pero la habitación tiene ese sabor ahí intemporal de la época que es una cosa curiosa y la verdad es que tiene gracia y todo eso, si vais ahí y les preguntáis, pero a mí me han dicho que esto es una suela de zapato, pues sí, eso dicen unos, pero otros dicen que no, y da igual. Bueno, sí queréis dos preguntas. Y esto es más o menos muy por encima todo el fenómeno que veis que es curioso, pero que tampoco da mucho más de sí. Y nada, si queréis hacer preguntas, no hará falta donativo. Tocan dar os avisos de rigor. Moitas grazas a todos vos por vires, o Consale por acollernos, tamén o grupiño de xente que fai que isto se pode facer, a xente de Damas que estive esta mañá na Universidade de Santiago, que gracias a eles se poden aloxar os nosos convidados. E, bueno, pois tamén sabedes eso, que con a vosa consumición, pois se deixades algo nese bote, pois nos axudará a traer a máis xente. E logo tamén se alguén se quede quedar para contarse dos cartiños, pois, bueno, así xa non fai falta facer unha web por transparencia. Ben, preguntillas. A ver quen dá a cara. A lo largo de los últimos 40 años que ya van, ¿no? A lo largo de todos estos años, no hay... O sea, es evidente que sí, el negocio sí se fundó y se sostiene y todo eso, ¿no? Pero no hay un denominador común. Es decir, una vez fueron con nitrato de plata, la otra vez con aceite, la otra vez con no sé qué. Es decir, eso no es realmente más difícil que creer, por poner las cosas así, que salen del suelo. Montar un mecanismo mucho más complicado que la propia experiencia. Las caras, no, pero el tipo de aparición de las caras tiene que ver con las visitas de la prensa. Entonces hay artículos, hay muchos artículos, sobre todo
en la época esta de, a finales ya de los 80, principios de los 90, cuando aparece, por ejemplo, una que se ha visto, por ejemplo, la de Franco, la cara de Franco, que hay un Franco que aparece ahí todo. Todas ellas, cuando llegan los curiosos, y casualmente, nos han dicho que la semana anterior salió otra cara. Había aparecido la última cara, que es la que sale, la que le hacen la foto y tal. Y luego que van pintando con lo que tienen a mano, que tampoco han desarrollado un método que podrían haber patentado, pero lo que es lo que hay algunas que son manchas, que la verdad tienen formas curiosas, que si te pones en determinado ángulo y le echas buena voluntad, luego a lo mejor tienen un método más estandarizado para algunas cosas, y depende. Luego también, al cabo, sí que tiene ahora, yo no sé si es de limpiar o como de cerrar o algo, que sí que ahora tiene una película, a lo mejor es más complicado volver a pintar y todo eso. Algunas que no ponen a todas, hay algunas que están muy copiadas. Lo de las que hicieron con el agua y aceite, aquellos que parecía, vamos, a la altura intelectual de los que las hicieron, así les salieron. Pero hay otras que están curradas, y hay alguien que no tanto como Goya, no voy a decirlo, pero que cierta mano, mejor que yo dibuja. Pero no, entre yo y Goya, digamos, son los hijos. Yo de las paridoias, estas las más un momento, no sé, un momento. Aquí atrás tenemos ruido de fondo. Decía que de las paridoias, de las más conocidas o las más famosas, son las de los gatos. A mí me parecen muy cachondas, no sé si puedes explicarnos algo más sobre ellas. Es que la del gato es que, o sea, no es como un momento que quisieron hacer caras de Belmez de laboratorio. Entonces se llevaron tierra de ellos, no sé qué cemento, se las llevaron el Lorenzo Fernández, que luego se dio cuenta que era un fraude. Entonces se las llevaron al laboratorio de Alicante, el laboratorio era el garaje de Pedro Amorós. Entonces pusieron ahí, les ponían agua en función de lo que de ahí salía. Entonces nosotros, todos los que participamos en el libro, porque lo firmamos dos y nos llevamos el mérito, y llevamos con Dolores a Cruz y tal, pero muchísima gente nos ayudó. Y uno afueló la Cárdenas y tal, ya le salió una especie de manchurrón, luego ya le detectó una de las manchas que se parecía a un gato. Y no sé quién, se la mandó a James Randi, y lo bautizaron Randi, nos felicitó ahí a todos por los gatos, y se quedó la anécdota del gato, porque alguna vez les daba la vuelta. Hay una cara, Rocío, una amiga nuestra que murió y que participó mucho, porque era de la Asociación Británica de Investigaciones Científicas, tenía acceso a unos documentales y tal, y hay una cara que es clavada a ella. Y en uno de los blogs, no me acuerdo de quién era, analizan la cara y la comparan con no sé cuál de los familiares, y otro hizo la comparación con la cara de Rocío, que parecía infinitamente más. Pero lo del gato se fue, no me acuerdo cuál era, porque luego ya les empezamos a poner nombres, no era el romano desdentado. No, es que esa parte ya es como, no, pero te veía, yo creo que era como una especie de cazurro con coina. Una cosa absolutamente demencial. Estando en una vuelta, es cuando se dio cuenta Lola que era lo del gato, y levantaron el email, la radio, yo creo que ni se acuerda. No sabía que era más friki, las caras o no, pero es verdad que aceptó ahí el honor. Nuestro compañero Randy, que participó en nuestra investigación, siempre a nuestras órdenes, fue su oración. No va a venir aquí así, no tengáis miedo. No, son dos cosas. Una, comentarle a Pepe que, bueno, recuerda que cuando empezaron a aparecer los círculos en los sembrados, se apuntó Toquisque. O sea que la gente tiene más cachondeo del que parece, que empezó a aparecer por todo el mundo, cada vez más complicado. Empezaron con un palo y tal, y al final eran ya dibujos fractales, era el tremendo. Y luego lo que le quería preguntar a Javier, el fotógrafo del pueblo sí que vendía las fotos, ¿verdad? A 5 pesetas o algo así. Sí. El fotógrafo, que es el padre del pintor. Pasa que esto también es un papelillo. El pintor realmente, yo por ejemplo, nunca, en el libro está el nombre, en internet encuentras el nombre, yo hablé con él, pero yo dije, hablamos tú y yo no doy la conversación. Entonces él dice que no, dice, no, porque es mentira, porque yo estaba en Granada, pero si tu padre no sé dónde dice que estabas en el pueblo y que tal, que había, bueno, sí, el tío no dice que las ha pintado, pero tenía bueno que tampoco lo negaban, pero vamos, el pintor participa en una broma, y por eso no tiene, recordar si era Pepe o Paco, es que no me aporta nada, porque el tío está con el hijo, hace la broma y él solo pinta la primera, solo participa en la primera. Entonces, lo que sí que es verdad es que
había en realidad dos fotógrafos, porque el fotógrafo que moja el churrito es el de Ulema, que es el del pueblo de al lado. Y hay cierta rivalidad porque las estampitas, al final, las oficiales son las del padre que se tenía también una jeta, porque ya cuando ya la habían entrevistado 20 veces, hombre, pero es que está usted vendiendo aquí la foto y dice, mira, pues al final esto es un fraude, esto es bueno para el pueblo, porque la gente venga, que cada uno piense lo que quiera, porque saben que es que en realidad el que quería creer iba. Y nosotros intentamos conseguir una taquilla, pero llegaron a ver hasta llaveros, ahora también hicieron los de la nueva calle con unas camisetas súper cutres, pero vamos, se creó cierto merchandising en la época y sobre todo, pero se habla mucho del dinero que sacaron estos han sacado 4 duros, que a lo largo, son 7 para repartir, o sea que había gente de una televisión y uno de los hermanos les pedía no sé cuánto, pero lo que es dinero, pues han sacado algo, pues todas las, si lo sumas no, pero tampoco van en Mercedes por la calle, han sacado mucho más los que están en Madrid, los que escribieron los libros, los que han vivido de esto, y tampoco somos uno de nosotros que no nos hubiera importado forrarnos. Nosotros, claro, al final, lo divertido de todo, lo de los caras de verme del libro, la gente dice, claro, a mí no es que me has puesto tu foto en la portada, no es que en la contraportada, no, pero vamos, no sé, pero que nosotros nunca hemos negado que también éramos unos caras de verme, nosotros lo pasamos pipa. Y al final estamos metidos en una dinámica que era súper divertido. Entonces, abrirle los ojos a la humanidad sobre el misterio de las caras de Belmer, la verdad es que era absolutamente accesorio ya. Lo que nos apetecía era hacer la historia porque nos estabas pasando pipa, pues yo como periodista me hubiera gustado que me hubieran hecho 40 contratos y convertirme en misteriodista oficial y que me llevaran a la sexta y forrarme. O sea, todo el mundo tenía otro interés, igual que cuando fueron los primeros periodistas, coño, vamos a ver, me iban 5 días de la redacción y se lo pasaban. Un caso paradigmático, Hans Bender, que era el famoso, siempre era un investigador alemán que está a 15 minutos, ahí le pagan el viaje de vuelta y en vez de venirse con su señora esposa, se viene con su amante tranquilamente y está unos días por ahí recorriendo la zona y poniéndose tibios de jamón y de vino. Y el tío, a todo el que le preguntaba, le decía, yo lo más misterioso que he visto en mi vida, realmente no escribió nada sobre ese caso, le escribimos el libro, era que realmente no le dedicaba ni cada vez que me preguntaban, eso es un misterioso, vamos, no me atrevo ni yo. El Bender, que aparte es que es buenísimo, porque luego resulta que Bender tampoco era un nazi, era un jeta, entonces él participó tangencialmente en programas de esto del Tercer Reich, de ocultismo, no sé qué, que lleva una cara como un piano, entonces cuando llegan los aliados se cambia, el primero que se cambia de chaqueta es él, y no pasa ni proceso de nazificación ni nada, tú que había estado trabajando, aparte estaba en sus hospitales de enfrente, uno que era de la Cruz Roja, pero entonces se habían cogido y sí que hicieron experimentos con judíos, y todo eso se sabe porque la hija de Hans Bender lo cuenta en Francia, en una página de web que ya no está, que se titulaba Hans Bender, mi padre, que cuenta la historia de su padre 10 años después de que y nadie lo sabía. Y resulta que encima había sido un nazi tal, pero eso, a costa de todo el tema de lo paranormal, porque se pegó la vidilla madre, sobre todo el viaje ese. Y todo el mundo, pues los que tenían un blog en Matar las Cañas, iban ahí y ponían su blog, y yo también he participado. Hay un tipo, un mexicano, no me acuerdo, que este es el ejemplo claro, porque siempre hablamos de los investigadores paranormales, que no todos eran los... Hay gente que se lo creía de verdad, no eran todos cazadores. Igual que este tío, hay un tío que es el que se lee cuando se publica el segundo informe, que pone los elementos de que aquello es pintura. Entonces, si vas a la Wikipedia, te la han cambiado varias veces, cambia todo, pero toda la parte del mexicano ese que fue y que vio, y el análisis segundo de que es que no aporta nada de nada de historia, tiene más peso que otras cosas súper importantes. Eso es otro cara de Belmer que vive en México, o él o su hijo, ¿vale? Que cada vez que eso tiene la historia de que él leyó el informe, como lo había leído todo el mundo, y que él dijo que ahí había pintura, que ya lo sabía todo el mundo, si lo ves en la Wikipedia, parece que sea un momento trascendental, como el momento en el que se derrumba todo. Y cuando lo de que alguien entró y cambió todo el artículo de la Wikipedia, esa parte prácticamente está intocable. No lo pone, eso sigue siendo, pues es un cara de Belmer que hay por ahí. Otro, el famoso Jordan Peña, ese otro jefe de peor que también me acuerda de no sé qué, y dice, no, esto es falso, y dice, que es falso y evidente, pero ¿por qué? Porque sí, pero el tío también de sus conferencias y todo, ahí, todo el mundo, es que, si pasáis por la zona, que se pierden 20 minutos, la zona muy bonita, lo vais a ver, es que tiene gracia.
Las coordenadas tienen gracia. ¿Alguien? La Unión Europea destinó dinero... Sí, es una cosa también. Ahora hay el Museo de la Construcción de la Unión Europea era, no sé, era el 60 ellos, el 30 de bueno, era Unión Europea, más del 50, la Diputación y el pueblo. Lo tienen construido, es un gran éxito. Ahora creo que un día y medio a la semana. La escuela, no hay nadie. De hecho, el día que fuimos vamos a ir a verlo y estaba cerrado, o sea que perdieron el 50% de los visitantes seguramente de ese fin de semana. Entonces, es una cosa que se llaman los centros de interpretación, que se pensaron para las zonas, por ejemplo, fijaos eso, en un sitio que la economía local depende de la miel. Pues entonces hacer un pequeño centro local donde expliquen toda la cultura de la miel de esa localidad. Eso era un centro de, como se pensaron los centros de interpretación que los financió Europa. Aquí, claro, como estos tenían caras de verme, se ve que con que cumplieran los papeles en orden y tal, que ponían el culo, pues se llevaron pues, de los de las 600.000 euros. Que no son meses que no los gano, ¿eh? Pero está ahí, improvisó un edificio, moderno, más feo, que ni sé, que no te pega ni con cola, pero ahí lo tienen. Y claro, dice, hombre, pues son 600.000 euros para el pueblo, no, pero luego lo tienes que mantener. O sea, no es que no lo vayas a amortizar, porque no lo vas a amortizar en la vida, pues que eso tiene un coste. Entonces, a la larga, ha sido otro desperdicio, y por lo menos les hubiera salido ahora, que hubieran cogido la casa, que la que lleva, pero es que es un gasto que le va a ocasionar todavía más gasto. Es verdad que es a fondo perdido, entonces, como no lo pagan, pues les da igual, pero dicen, joder, en la época que fue, en el 2009 o el 2010, que veía la crisis que estaba empezando ya, y ahí está. Es que me acabo de acordar, cuando estabas comentando lo del alemán nazi, como yo es que me he quedado un poco flipando, porque, a ver, el tema de las caras de Belmez, sinceramente, yo de los últimos años, ni puñetera idea, no sabía absolutamente nada de todas estas partes que estás, de las que estás hablando. Yo lo que conocía era, evidentemente, las primeras descubrimientos, a través de un libro que leí que fueron los años 70. Y en ese libro, lo curioso es que se hablaba de que cuando se especuló con que había ahí un cementerio, recuerdo que se decía que no era un cementerio normal, no era un cementerio, era un cementerio judío. Y argumentaban que era un cementerio judío, por lo que quiero recordar, porque una de las caras se parecía a un rabino, ¿verdad? Que era una de las fotografías que habían hecho. O sea, es curioso cómo van pasando de, en efecto, una imagen religiosa, puramente religiosa cristiana, como de repente van sacando toda la parafernalia del cementerio, se van, hostia, claro, estos aquí es un judío, pues esto tiene que ser un cementerio judío, ¿no? Y luego ya con el tema de las psicofonías, que ya empiezan, yo recuerdo uno de los pasos que relataban en el artículo decía, el infierno empieza aquí, ¿no? Así por el estilo. Sí, yo me reía mucho porque yo era un adolescente de aquellos años, ¿no? Y yo me quedaba flipando. Yo creo que era algo así como guía de las supersticiones, magia, no sé qué. Yo no sé si era de Carandel. Porque Carandel hacía libros de ese estilo muy cachondos. Lo del cementerio, eso fue el cementerio, una temporada fue cementerio judío, otra temporada era un burdel. Pero el burdel era buenísimo porque esto que yo que no sé si fue Lorenzo, pero no de esto, contaba de que no habían aparecido cráneos humanos, pero que de los huesos, pues, da igual lo que contara, como da igual lo que contara, pero no, esto en realidad era un burdel, porque sí. Entonces no, los huesos eran de niños y no había cabeza de niños porque los abortaban a los niños con una navaja que les cortaban la cabeza. Pero yo, vamos, tampoco es que sea catedrático de medicina, pero es que te lo imaginas, para llevar lo que le estaba con la cabeza, imagínate, metiéndole la mano, sacando el niño, raca, cortándole la cabeza y ¿qué crees que abortaban, Y eso lo cuentan de una conferencia, varias conferencias cuando eso era un burdel. Luego está lo de las psicofonías y la llama uno que trabajó mucho con Iker, le llaman las psicotinajas, porque muchas las hacían con un jarrón, entonces hacían voces misteriosas y luego salían los programas, y lo de es muy divertido porque hay una que el infierno empieza aquí,
Y hay otra que es cuando que es Germán pica patio. Dices, da la casualidad que cuando Germán de Argumosa, el Z este, que no era ni profesor ni de nada, llega, ya se había picado el patio, ya perdió el agujero profundo, que es cuando sale la caja de huesos, pero no sé si eran 2 metros de profundidad del agujero, lo tenías poco, de un pedazo de agujero, nos salieron algunos huesos. Y le dicen, Germán pica patio. ¿Y por qué no picó? Bueno, están las ánimas del infierno que queda aquí pidiendo que piques patio para que salga a la luz de eso. Y luego no sé qué explica yo, porque digo que sí lo dice, claro, porque Argumosa no quiso picar porque no sé qué. Sí, bueno, y luego aparte es que, aparte de qué más había, que había uranio, que podía ser uranio, entonces un tesoro morisco ahí enterrado, entonces que de la radiación hubiera un cuadro, entonces la radiación es eso que se filtraba para arriba de la cara y tal, me da igual. Pero es que vamos, el mejor, uno creo son los del diario Jaén, que va contando el desfile de tal, un cura uruguayo que resulta que no era pobre, tiene crisis por patas. Uno de los que llegan y no somos de la porque se llevan los huesos y desaparecen. Tiradores de carta, o sea, hay todos los que van de los artículos es súper divertido. Claro, estos que cuentan solo lo de algunos, pero cada uno que iba y las teorías eran a cual más extraña y más rebuscada, eran muy divertidas todas. Entonces, cementerio, luego cementerio judío, lo que puede haber sido cementerio, luego cementerio nuclear y luego no sé. Aquí, de por lo que decía antes Vicente, ¿no? En el caso de los círculos, los propios autores evidentemente lo hicieron y por supuesto lo dijeron en una rueda de prensa, ¿no? Pero ¿no es increíble realmente que en 40 largos años no haya habido el taxista del pueblo, el empleado de la panadería, que por una exclusiva, yo que sé, en Interview, dijera, no, las fotos las hizo Paco? ¿Cómo es posible que nadie haya dicho nunca el culpable es este? Es decir, es verdad que las manchas tenían aceite, que tenían nitrato de plata, es indiscutible, no, por supuesto. Pero que nadie haya declarado, por ejemplo, este tío es el que hizo las fotos o este tío es el que... aunque fuera por dinero, no suena raro, comparado con el caso de los círculos que decía Vicente, por ejemplo, ¿no? Realmente, yo creo, el único que nos quedamos con ganas de entrevistar de todos es cura que con todos los hábitos, no sabemos si a raíz del incidente Belver, y es de todos, yo creo que el único que vale que realmente se le interesa es con él y que él cuente su versión, porque él, como él confesaba a todo el pueblo, o sea que sabe todo lo que ocurrió. Y es hoy que fueron a hablar con él y que el tío le dijo, no, eso es muy misterioso y desapareció. Bueno, curiosamente era el sobrino del obispo, que dice que se llamaba Molina, Miguel, no sé, el caso es que él era el sobrino del obispo y dice que tal, luego te leo los artículos y él nunca dice nada, dice que él defiende siempre al pueblo, digo, cuando el pueblo acusa a los del pueblo de haberlo falsificado, el cura sale en la prensa dando la cara por él y dice, oiga, yo estoy con los de Belmez porque yo no sé si esto es paranormal o no, yo creo que esto es paranormal, pero estos pueblos son cosas que salen a defenderlo. Y él es probablemente el que pueda contarlo todo. El fotógrafo es que el fotógrafo es que realmente a mí me daba igual, porque es que pelearse, quién pintó, qué cara, te llevan a su terreno. No, pues ella dice, tía, pues tú has descubierto, ¿sabes? Yo pinté la cara 1, ya pues la cara 2, volvemos a empezar, y tal. Entonces, el que es, el catedrático este que hizo el libro de Sociología del Milagro, que no sé cómo se llama, que es muy bueno, él tampoco habla mucho con él fuera de ella, pero lo único que falta, que sería lo de verdad que alguien aporte algo, es el cura, no sé si a lo mejor el capitán de la Guardia Civil local, sobre todo el cura, que él cuente la historia y que la primera la pintara o no, o incluso que no fuera con el trato de plata, eso es lo de menos, pero el único que realmente puede hacer eso, que lo inflen, es el cura. Igual yo sé, ellos no lo localizan. Bueno, pois moitas grazas, un forte aplauso. Quedan estos
todos emplazados a vindeira sesión de Escépticos no Paz, que será, ahora sí, sea en horario habitual, o último venres de mes. Gracias a todos por venir y hasta la próxima.